Creo que le falta sonido a esto. Alguien que le conecte, por favor. Qué alegría es estar en la casa de Dios, porque sabemos que algún día estaremos en la otra casa de Dios, la que está ahí arriba en el reino de los cielos. Lo prometió nuestro Señor Jesucristo. Él dijo, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. De otra manera os lo hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere yo a aparejar el lugar, vendré otra vez. Y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. El Señor lo prometió y nosotros lo hemos creído y lo vivimos y lo disfrutamos. Bendito sea el Señor. Vamos a leer la palabra divina, amados hermanos, la palabra de Dios. En el libro de el profeta Jeremías, capítulo 3 y versículo 4, un solo versículo, Jeremías 3:4, Jeremías 3:4, un solo versículo, Jeremías 3:4, un solo versículo, vamos a leerlo todos juntos. Jeremías 3:4, todos juntos, dice así: a lo menos desde ahora no clamarás a mí, Padre mío, guiador de mi juventud. Amén, oremos. Gran Señor del universo, Rey de reyes, Dios de dioses, Señor de señores, Jehová de los ejércitos, Padre nuestro que estás en los cielos. Te alabamos, Señor, te glorificamos, te bendecimos, te adoramos, te agradecemos, bendito Señor, porque la vida hasta el día de hoy nos has concedido y con ella, Padre Santo, la oportunidad de servirte, de alabarte y de glorificar tu santo nombre. Y en esta hora, Padre Santo, queremos rogarte que seas tú, bendito Dios, quien nos enseñe tu santa palabra para que nosotros la pongamos por obra. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesucristo, nuestro glorioso, bendito y único Salvador. Amén. Por favor, siéntense, hermanos. Nuestro tema de hoy, los tres guiadores divinos. Los tres guiadores divinos. Los tres guiadores divinos. Bueno, ese es nuestro tema, nuestra lectura. Bueno, ya la leímos en Jeremías capítulo 3, versículo 4, Jeremías 3, 4, que dice, a lo menos desde ahora no clamarás a mí, Padre mío, guiador de mi juventud. Bueno, pues esto le dice el Señor Dios a su pueblo Israel en Jeremías 3, 4, a lo menos desde ahora no clamarás a mí, Padre mío, guiador de mi juventud. Bien, aquí nos habla de un guiador. Son tres guiadores divinos, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Y aquí nos habla del primer guiador. El Señor le dice a su pueblo Israel, aquí en Jeremías 3:4, a lo menos desde ahora no clamarás a mí, Padre mío, guiador de mi juventud. Sí, claro que sí. Israel tenía que clamar al Señor Dios, Padre mío, guiador de mi juventud. Sí, porque el Señor Dios quiso pues adoptar a ese pueblo como sus hijos. Y entonces el Señor les dice, a lo menos desde ahora no clamarás a mí, Padre mío, guiador de mi juventud. Sí, es un privilegio pues ser adoptados por nuestro Señor Dios. El pueblo de Israel fue adoptado y por eso es que el Señor le dijo, a lo menos desde ahora no clamarás a mí, Padre mío, guiador de mi juventud. Sí, desde que era joven, desde que era un pueblo joven, lo dice por allá en Oseas 11:1, cuando Israel era muchacho, yo lo amé.
y de Egipto llamé a mi hijo, son palabras de Dios en Oseas 11:1. Cuando Israel era muchacho, cuando era joven, yo lo amé, y de Egipto llamé a mi hijo. Sí, y aquí dice, a lo menos desde ahora no clamarás a mí, Padre mío, guiador de mi juventud. Sí, Él es el guiador, el primer guiador. Vamos a ver al primer guiador, que es el Padre Celestial. Vamos a verlo también en el libro de Génesis capítulo 24, al primer guiador, que es el Señor Dios, nuestro Padre Celestial. En el libro de Génesis capítulo 24, Génesis 24, vamos a ver desde el versículo 1, Génesis 24, 1. Y Abraham era viejo y bien entrado en días, y Jehová había bendecido a Abraham en todo, y dijo a Abraham a un criado suyo, el más viejo de su casa, que era el que gobernaba en todo lo que tenía, pon ahora tu mano debajo de mi muslo, y te juramentaré por Jehová, Dios de los cielos y Dios de la tierra, que no has de tomar mujer para mi hijo de las hijas de los cananeos entre los cuales yo habito, sino que irás a mi tierra y a mi parentela y tomarás mujer para mi hijo Isaac. Y el criado le respondió, quizá la mujer no querrá venir en pos de mí a esta tierra, volveré pues tu hijo a la tierra de donde saliste. Y Abraham le dijo, guárdate que no vuelvas a mi hijo allá. Jehová Dios de los cielos, que me tomó de la casa de mi padre y de la tierra de mi parentela, y me habló y me juró, diciendo, a tu simiente daré esta tierra. Él enviará su ángel delante de ti, y tú tomarás de allá mujer para mi hijo. Y si la mujer no quisiere venir en pos de ti, serás libre de este juramento, solamente que no vuelvas allá a mi hijo. Entonces el criado puso su mano debajo del muslo de Abraham en su señor, y juróle sobre este negocio. Y el criado tomó 10 camellos de los camellos de su señor, y fuese, pues tenía a su disposición todos los bienes de su señor. Y puesto en camino llegó a Mesopotamia, a la ciudad de Nachor, e hizo arrodillar los camellos fuera de la ciudad junto a un pozo de agua a la hora de la tarde y a la hora en que salen las mozas por agua, y dijo, Jehová Dios de mi Señor Abraham, dame, te ruego, el tener hoy buen encuentro y haz misericordia con mi Señor Abraham. He aquí yo estoy junto a la fuente de agua, y las hijas de los varones de esta ciudad salen por agua. Sea pues que la moza a quien yo dijere, baja tu cántaro, te ruego, para que yo beba, y ella respondiere, bebe, y también daré a beber a tus camellos, que sea esta la que tú has destinado para tu siervo Isaac, y en esto conoceré que habrás hecho misericordia con mi Señor. Y aconteció que antes de que él acabase de hablar, he aquí Rebeca, que había nacido a Betuel, hija de Milca, mujer de Nachor, hermano de Abraham, la cual salía con su cántaro sobre su hombro, y la moza era de muy hermoso aspecto, virgen, a la que ningún varón había conocido, la cual descendió a la fuente y llenó su cántaro y se volvía. Entonces el criado corrió hacia ella y dijo, ruégote que me des a beber un poco de agua de tu cántaro. Y ella respondió, bebe, Señor mío, y diose prisa a bajar su cántaro sobre su mano y le dio a beber, y cuando acabó de darle a beber, dijo, también para tus camellos sacaré agua hasta que acaben de beber, y diose prisa y vació su cántaro en la pila y corrió otra vez al pozo para sacar agua, y sacó para todos sus camellos, y el hombre estaba maravillado de ella, callando, para saber si Jehová había prosperado o no su camino. Y fue que como los camellos acabaron de beber, presentóle el hombre un pendiente de oro que pesaba medio ciclo y 2 brazaletes que pesaban 10, y dijo, ¿de quién eres hija? Ruego te me digas, ¿hay lugar en
casa de tu padre donde posemos? Y ella respondió, soy hija de Betuel, hija de Milca, el cual parió ella a Nachor, y añadió también, hay en nuestra casa paja y mucho forraje y lugar para posar. Y el hombre entonces se inclinó y adoró a Jehová. Y dijo, bendito sea Jehová, Dios de mi amo Abraham, que no apartó su misericordia y su verdad de mi amo, guiándome Jehová. Repito esta frase, guiándome Jehová en el camino a casa de los hermanos de mi amo. Sí, bueno, la misión que le encargó de su amo Abraham a Eleazar, su criado, pues vaya que era una misión muy delicada. Tenía que conseguirle esposa a su hijo de Abraham, Isaac. Y bueno, pues ahora sí que desde antes de emprender su viaje, le pidió al Señor Dios que Él lo guiara, que Él pues le dijera quién era aquella persona que era la mujer apropiada para el hijo de su Señor. Bueno, entonces ya aquí ya vemos que vuelve a orar. Versículo 27, Génesis 24, 27, dijo, bendito sea Jehová, Dios de mi amo Abraham, que no apartó su misericordia y su verdad de mi amo, guiándome Jehová en el camino a casa de los amos de los hermanos de mi amo. Sí, el Señor Dios lo guió. El Señor Dios es el primer guiador. Y aquí guió a Eleazar, criado de Abraham. Seguimos leyendo versículo 28. Y la moza corrió e hizo saber en casa de su madre estas cosas. Y Rebeca tenía un hermano que se llamaba Labán, el cual corrió afuera al hombre a la fuente. Y fue que como vio el pendiente y los brazaletes en las manos de su hermana, que decía, así me habló, aquel hombre vino a él y he aquí que estaba junto a los camellos a la fuente y díjole, ven, bendito de Jehová, ¿por qué estás fuera? Y yo he limpiado la casa y el lugar para los camellos. Entonces el hombre vino a casa y Labán desató los camellos y diose prisa y diole paja y forraje y agua para lavar los pies de él y los pies de los hombres que con él venían, y pusiéronle delante que comer, mas él dijo, no comeré hasta que haya dicho mi mensaje. Y él le dijo, habla. Entonces dijo, yo soy criado de Abraham, y Jehová ha bendecido mucho a mi amo, y él se ha engrandecido, y le ha dado ovejas, y vacas, y plata, y oro, siervos, siervas, camellos y asnos. Y Sara, mujer de mi amo, parió en su vejez un hijo a mi Señor, quien le ha dado todo cuanto tiene. Y mi amo me hizo jurar diciendo, no tomarás mujer para mi hijo de las hijas de los cananeos en cuya tierra habito, sino que irás a la casa de mi padre y a la parentela y tomarás mujer para mi hijo. Y yo dije, quizá la mujer no querrá seguirme. Entonces él me respondió, Jehová en cuya presencia he andado, enviará su ángel contigo y prosperará tu camino y tomarás mujer para mi hijo de mi linaje y de la casa de mi padre, entonces serás libre del juramento cuando hubieres llegado a mi linaje. Si no te la dieren, serás libre de mi juramento. Llegué pues hoy a la fuente y dije, Jehová, Dios de mi Señor Abraham, tú has prosperado ahora mi camino por el cual ando. He aquí yo estoy junto a la fuente de agua. Sea pues que la doncella que saliere por agua, a la cual dijere, dame de beber, te ruego un poco de agua de tu cántaro. Ya me respondiere, bebe tú y también tus camellos, sacaré agua, para tus camellos sacaré agua. Sea esta la mujer que destinó Jehová para mí, para el hijo de mi Señor. Y antes que acabase de hablar en mi corazón, he aquí Rebeca que salía de su cántaro sobre su hombro, descendió a la fuente y sacó agua, y dije, ruégote que me des a beber. Y prestamente bajó su cántaro de encima de sí, dijo, bebe, y también a tus camellos daré de beber. Y bebí
y dio también de beber a mis camellos. Entonces preguntéle, dije, ¿de quién eres hija? Y él respondió, hija de Betuel, hijo de Nachor, que le parió a Milca. Entonces púsele un pendiente sobre su nariz y brazaletes sobre sus manos. E incliné y adoré a Jehová y bendije a Jehová, Dios de mi señor Abraham, que me ha guiado, que me había guiado, sí, por camino de verdad para tomar la hija de mi hermano, de mi señor, para su hijo. Aquí repite Eleazar, que el Señor Dios le había guiado. Y bueno, pues esta historia, después leanla toda. Ahorita vamos a continuar viendo a este primer guiador que es el Padre Celestial. Y vamos a ver a quién más guió en el libro de Éxodo capítulo 13. Éxodo capítulo 13. ¿A quién más guió el primer guiador? En Éxodo capítulo 13. Vamos a ver. Cuando los israelitas salieron de Egipto, dice, versículo 20, Éxodo 13, 20, y partidos de Sucot asentaron campo en Etam a la entrada del desierto, y Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles a fin de que anduviesen de día y de noche. Nunca se partió de delante del pueblo la columna de nube de día, ni de noche la columna de fuego. Al pueblo de Israel el Señor lo guió, pues por ese largo trayecto desde Egipto hasta la tierra prometida. El Señor Dios iba guiándolos en una columna de nube de día y de fuego de noche. Pues qué hermoso, qué hermosa columna se ha de haber visto, ¿verdad? Bueno, de día, protegiéndoles de los rayos del sol. En el desierto, ¿se imaginan ustedes cuánto el sol les calaría? Y de noche alumbrándoles el camino, así que podían ir de día y de noche. Sí, el Señor Dios les alumbraba. Desde ahí, bueno, el Señor Dios es este primer guiador. Vamos a verlo también en el libro de Deuteronomio capítulo 32. Deuteronomio 32, versículo 10. Vamos a leer desde el versículo 10, Deuteronomio 32, 10. Hallólo en tierra de desierto, y en desierto horrible y yermo, trájolo alrededor e instruyólo, guardólo como la niña de su ojo. Como el águila despierta su unidad, revolotea sobre sus pollos, extiende sus alas, los toma, los lleva sobre sus plumas. Jehová solo le guió. Jehová solo le guió, que no hubo con él Dios ajeno. Jehová solo le guió, sí, por todo ese larguísimo trayecto desde Egipto hasta la tierra prometida. Bueno, en realidad que los israelitas habían llegado en solamente 2 años. En 2 años. Bueno, porque un año entero estuvieron en el monte Sinaí, donde el Señor Dios les dio leyes
para su pueblo, para ese pueblo que acababa de ser liberado. Un año estuvieron en Sinaí y otro año pues caminando, 2 años, nada más que como no quisieron entrar la primera vez, entonces les dijo el Señor, se me regresan rumbo a Egipto, otros 38 años para completar 40. Y el Señor Dios los guió en todo ese trayecto. Versículo 12, otra vez Deuteronomio 32, 12. Jehová solo le guió, que no hubo con él Dios ajeno. Y también vamos a ver esto en el libro de Nehemías. Nehemías, capítulo 9. Nehemías 9. Versículo. Desde el 11 está orando Nehemías acerca del pueblo de Israel. Nehemías 9:11. Y dividiste la mar delante de ellos y pasaron por medio de ella en seco, y a sus perseguidores echaste en los profundos como una piedra en grandes aguas, y con columna de nube los guiaste de día y con columna de fuego de noche para alumbrarles el camino por donde habían de ir. Repito el versículo 12, con columna de nube los guiaste de día y con columna de fuego de noche para alumbrarles el camino. Bueno, vamos a pasar hasta el versículo 19 para no leer todo, vamos a saltar hasta el 19, después lo leen todo, por favor. Nehemías 9:19, tú pues con todo por tus muchas misericordias no los abandonaste en el desierto. La columna de nube no se apartó de ellos de día para guiarlos por el camino, ni la columna de fuego de noche para alumbrarles el camino por el cual habían de ir. Sí, el Señor siempre estuvo ahí, guiándolos para donde tenían que ir, para donde deberían ir. Y también lo vamos a ver en el Salmo 78. Salmo 78. Versículo 52 y 53. Empero hizo salir a su pueblo como ovejas y llevólos por el desierto como un rebaño y guiólos con seguridad, que no tuvieron miedo, y la mar cubrió a sus enemigos. Repito el versículo 53. Y guiólos con seguridad, que no tuvieron miedo. Los guió con seguridad. Así que ellos no tenían que estar pensando para dónde será bueno ir. No, tenían quien los guiara. El Señor Dios, el primer guiador. Y también vamos a verlo en el Salmo 107. Salmo 107. Versículo 30. Dice, alégranse luego porque se reposaron y Él los guía al puerto que deseaban. Los guió. Bueno, todo este capítulo, Salmo 107, habla de que el Señor los guió a su pueblo Israel por el desierto. Y también vamos a ver otro texto en Isaías capítulo 63. Isaías 63.
versículo 9, Isaías 63, 9 y 10. En toda angustia de ellos, él fue angustiado, y el ángel de su faz los salvó. En su amor y en su clemencia los redimió y los trajo y los levantó todos los días del siglo. Mas ellos fueron rebeldes e hicieron enojar su Espíritu Santo, por lo cual se les volvió enemigo y él mismo peleó contra ellos. Bueno, se les volvió enemigo y él mismo peleó contra ellos. Vamos a ver, seguimos leyendo, versículo 11. Empero acordóse de los días antiguos de Moisés y de su pueblo, diciendo: ¿dónde está el que les hizo subir de la mar con el pastor de su rebaño? ¿Dónde el que puso en medio de él su Espíritu Santo? El que los guió por la diestra de Moisés con el brazo de su gloria, el que rompió las aguas delante de ellos, haciéndose así nombre perpetuo. Repito el versículo 12. El que los guió por la diestra de Moisés con el brazo de su gloria, el que rompió las aguas delante de ellos, haciéndose así nombre perpetuo. El que los guió, el Señor Dios los guió, los llevó por medio de Moisés y pues qué bueno, finalmente llegaron a la tierra prometida porque tenían un gran guiador. Vamos a ver también en el Salmo capítulo 5, Salmo 5. En el versículo 8, guíame Jehová en tu justicia a causa de mis enemigos, endereza delante de mí tu camino. Sí, esto es lo que pedía David al Señor Dios y lo que nosotros también debemos pedirle al Señor Dios. Guíame Jehová en tu justicia a causa de mis enemigos, endereza delante de mí tu camino. Guíame Jehová. Y también en el Salmo 23, bueno, ese todos lo sabemos, me imagino. Jehová es mi pastor, nada me faltará, en lugares de delicados pastos me hará yacer, junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, guiaráme, quiere decir me guiaráme por sendas de justicia, por amor de su nombre, etcétera, etcétera. Guiaráme por sendas de justicia, por amor de su nombre. Guiaráme significa me guiaráme por sendas de justicia. Pues sí, todos lo sabemos, pero todos también debemos vivirlo. Amén. Y también en el Salmo 27, aquí mismo en el Salmo 27, versículo 11, enséñame, oh Jehová, tu camino y guíame por senda de rectitud a causa de mis enemigos. Guíame por senda de rectitud. Nosotros también debemos pedirle al Señor que nos guíe por senda de rectitud. Él es guiador de su pueblo. Salmo 31. Aquí mismo Salmo 31. Desde el versículo 1, en ti, oh Jehová, he esperado, no sea yo confundido para siempre, líbrame en tu justicia, inclina a mí tu oído, líbrame presto, séme por roca de fortaleza, por casa fuerte para salvarme, porque tú eres mi roca y mi castillo, y por tu nombre me guiarás y me encaminarás, por tu nombre me guiarás. Sí, el Padre Celestial, el primer guiador. Salmo 43, continuamos.
en el Salmo 43, desde el versículo 1. Júzgame, oh Dios, y aboga mi causa. Líbrame de gente impía, del hombre de engaño e iniquidad, pues tú eres el Dios de mi fortaleza. ¿Por qué me has desechado? ¿Por qué andaré enlutado por la opresión del enemigo? Envía tu luz y tu verdad, estas me guiarán, me conducirán al monte de tu santidad y a tus tabernáculos. Estas me guiarán. Repito el versículo 3, envía tu luz y tu verdad, estas me guiarán, me conducirán al monte de tu santidad. Una guía segura. Salmo 73. Salmo 73. En el versículo 24, Salmo 73, 24. Hazme guiado según tu consejo y después me recibirás en gloria. Hazme guiado según tu consejo. Sí, es una guía segura. Bueno, a ver, vamos a ver otros. Salmo 108. Qué bueno es tener un guiador. Ya sabemos que hay quienes no saben el camino y pagan a guías para que les guíen a donde tienen que ir porque no saben. Pero nosotros tenemos un guía que no nos cobra, bendito sea el Señor, y que nos conduce hasta la patria celestial. Salmo 108, versículo 10. ¿Quién me guiará a la ciudad fortalecida? ¿Quién me guiará hasta Idumea? Bueno, esto es una situación local acerca de David, hablando de la ciudad fortalecida. A ver, Salmo 119, versículo 35. Guíame por la senda de tus mandamientos, porque en ella tengo mi voluntad. Qué bueno que nosotros también le pidamos al Señor que nos guíe, como dice aquí, por la senda de sus mandamientos. Sí, hay quienes no aman los mandamientos de Dios. Al contrario, los aborrecen, los rechazan, los repudian. A ver, Salmo 139. Versículo 8, Salmo 139. A ver, desde el versículo 7. ¿A dónde me iré de tu espíritu y a dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, ahí estás tú, y si en el abismo hiciere mi estrado, he aquí, ahí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo de la mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Donde esté, aún allí me guiará tu mano. Qué bueno es tener esa seguridad. Aquí mismo, en este mismo capítulo, pero vamos a ver versículos 23 y 24. Salmo 139, 23 y 24. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y reconoce mis pensamientos y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Aleluya. Qué bueno que nosotros también pidamos, guíame, Señor, en el camino eterno, el camino
verdadero. También en Isaías vamos a ver capítulo 42 de Isaías. Vamos a ver a este primer guía en acción. Vamos a seguir viendo a este primer guía en acción. Isaías 42, versículo 13. Jehová saldrá como gigante y como hombre de guerra, despertará celo, gritará, voceará, esforzaráse sobre sus enemigos. Desde el siglo he callado, tenido silencio y heme detenido, daré voces como la que está de parto, asolaré y devoraré juntamente. Tornaré en soledad montes y collados, haré sacar toda su hierba, los ríos tornaré en islas y secaré los estanques y guiaré los ciegos por camino que no sabían y haréles pisar por las sendas que no habían conocido. Delante de ellos tornaré las tinieblas en luz y los rodeos en llanura. Estas cosas les haré y no los desampararé. Palabra de Dios. Repito el versículo 16, y guiaré los ciegos por camino que no sabían, haréles pisar por las sendas que no habían conocido. Delante de esto tornaré las tinieblas en luz y los rodeos en llanuras. Estas cosas les haré y no los desampararé. Palabra de Dios. No los desampararé. Palabra del Señor Dios. También en Isaías 49. Isaías 49, versículo 8 al 10. Así dijo Jehová, en hora de contentamiento te oí y en el día de salud te ayudé y guardarte y te daré las alianzas del pueblo para que levantes la tierra, para que des asoladas heredades, para que digas a los presos, salid, y a los que están en tinieblas, manifestaos. En los caminos serán apacentados y en todas las cumbres serán sus pastos. No tendrán hambre ni sed, ni el calor, ni el sol los afligirá, porque el que tiene de ellos misericordia los guiará y los conducirá a manaderos de aguas. Qué hermosas palabras de nuestro Señor. El que tiene de ellos misericordia. Repito el versículo 10. No tendrán hambre ni sed, ni el calor ni el sol los afligirá, porque el que tiene de ellos misericordia los guiará y los conducirá a manaderos de aguas. Bendito sea el Señor. Él quiere ser nuestro guía. Él quiere llevarnos hasta la patria celestial. Este es el primer guiador. Pero vamos a ver ahora al segundo guiador en el libro Evangelio de Mateo capítulo 2. El segundo guiador. Mateo capítulo 2. Desde el 1, Mateo 2.1, Mateo 2.1, y como fue nacido Jesús en Betlén de Judea en días del rey Herodes, he aquí unos magos vinieron del oriente a Jerusalén, diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Y oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él, y convocados todos los príncipes de los sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Y ellos le dijeron, en Betlén de Judea, porque así está escrito por el profeta, y tú, Belén, de tierra de Judá, no eres muy pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador. Repito esa frase, porque de ti saldrá un guiador, el segundo guiador,
que apacentará a mi pueblo Israel. Es decir, nuestro Señor Jesucristo es el segundo guiador. Repito el versículo 6. Bueno, ya esta historia la sabemos, cuando fueron unos magos a buscar al rey que había nacido. Bueno, todo eso ya lo hemos leído. Versículo 6. Y tú, Belén, de tierra de Judá, no eres muy pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Un guiador. Y yo diría, un buen guiador. Un buen guiador. A ver, vamos a ver. Vamos a ver también en el libro de los Proverbios, que ya estaba profetizado acerca de este guiador, el segundo guiador que es nuestro Señor Jesucristo. En Proverbios capítulo 8, Proverbios 8, bueno, aquí está hablando nuestro Señor Jesucristo personificando a la sabiduría. A ver, Proverbios 8:1. No clama la sabiduría y da su voz la inteligencia. En los altos cabezos junto al camino, a las encrucijadas de las veredas se para. En el lugar de las puertas, a la entrada de la ciudad, a la entrada de las puertas da voces. Oh hombres, a vosotros clamo, es nuestro Señor Jesucristo. Y mi voz es a los hijos de los hombres. Entended simple discreción, y vosotros locos entrad en cordura. Oíd, porque hablaré cosas excelentes y abriré mis labios para cosas rectas, porque mi boca hablará verdad y la impiedad abomina mis labios. En justicia son todas las razones de mi boca y no hay en ellas cosa perversa ni torcida. Todas ellas son rectas al que entiende y razonables a los que han hallado sabiduría. Recibid mi enseñanza y no plata y ciencia antes que el oro escogido, porque mejor es la sabiduría que las piedras preciosas, y todas las cosas que se pueden desear no son de comparar con ella. Yo, la sabiduría, es Jesucristo que está personificando la sabiduría. Yo, la sabiduría, habito con la discreción y hallo la ciencia de los consejos. El temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia y el mal camino, y la boca perversa aborrezco. Conmigo está el consejo y el ser, yo soy la inteligencia, mía es la fortaleza. Por mí reinan los reyes y los príncipes determinan justicia. Por mí dominan los príncipes y todos los gobernadores juzgan la tierra. Yo amo a los que me aman y me hallan los que madrugando me buscan. Las riquezas y la honra están conmigo, sólidas riquezas y justicia. Mejor es mi fruto que el oro y que el oro refinado, y mi rédito mejor que la plata escogida. Por vereda de justicia guiaré por el medio de las sendas del juicio. Son palabras de nuestro Señor Jesucristo. Repito el versículo 20. Por vereda de justicia guiaré, un guiador fiel, el buen guiador. A ver, vamos a ver a este guiador acá en el Evangelio de Mateo, no, de Juan, capítulo 10. Juan, capítulo 10, vamos a ver a este segundo guiador. Juan, capítulo 10, versículo 1. De cierto os digo, el que no entra por la puerta en el corral de las ovejas, mas sube por otra parte, el tal es ladrón y robador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero, y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por nombre, y las saca. Y como ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen porque conocen su voz. El buen pastor que guía a sus ovejas. Repito este versículo 4.
y como ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas. Sí, les va mostrando el camino. Y como ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas. Y las ovejas le siguen, pues sí, porque Él es el buen pastor. Las ovejas le siguen porque conocen su voz, mas al extraño no seguirán, antes huirán de él porque no conocen la voz de los extraños. Esta parábola les dijo Jesús, mas ellos no entendieron qué era lo que les decía. Volvió después Jesús a decir, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron ladrones son y robadores, mas no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. Mas el asalariado, el que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve al lobo que huye y deja las ovejas y huye, y el lobo las arrebata y esparce las ovejas. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no tiene cuidado de las ovejas. Yo soy el buen pastor, nuestro Señor Jesucristo es el buen pastor, y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Como el Padre me conoce, yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este redil, aquellas también me conviene traer y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, mas yo la pongo de mí mismo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Y volvió a haber disensión entre los judíos por estas palabras, y muchos de ellos decían, demonio tiene y está fuera de sí, ¿para qué le oís? Decían otros, estas palabras no son de endemoniado. ¿Puede un endemoniado abrir los ojos de los ciegos? Y se hacía la fiesta de la dedicación en Jerusalén, y era invierno, y Jesús andaba por el templo, por el portal de Salomón, y rodeáronle los judíos, y dijéronle, ¿hasta cuándo nos has de turbar el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Respondióle Jesús, os lo he dicho, y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Mas vosotros no creéis porque no soy de mis ovejas, como os he dicho. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Bueno, sí, bueno, qué bueno es nuestro pastor, bendito sea. Versículo 28, y yo les doy vida eterna y no perecerán para siempre, ni nadie las arrebatará de mi mano. Un buen pastor. Vamos a ver este pastor reuniendo sus ovejas. En el Evangelio de Juan, capítulo 1, vamos a ver al pastor, a este pastor reuniendo sus ovejas. El segundo pastor en acción. Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 43. Juan 1, 43. El siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halla a Felipe, al cual dijo, sígueme. Y claro, le siguió. Felipe le siguió y después Felipe llegó a ser uno de los apóstoles, uno de los 12 apóstoles del Señor. Bueno, el Señor reuniendo sus ovejas, Mateo capítulo 4. Vamos a ver este gran pastor reuniendo sus ovejas, Mateo capítulo 4. Versículo 18.
Mateo 4, 18, y andando Jesús junto a la mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, que es llamado Pedro, y Andrés, su hermano, que echaban la red en la mar, porque eran pescadores, y díceles, venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. El Señor reúne sus ovejas. Pasamos al capítulo 9 de aquí mismo, Mateo 9. Y versículo 9, Mateo 9, 9, y pasando Jesús de ahí vio a un hombre que estaba sentado al banco de los públicos tributos, el cual se llamaba Mateo, el que escribió el Evangelio de Mateo. Y dice, le sígueme, y se levantó y le siguió. El Señor Jesús reuniendo a sus ovejas. A ver, aquí hay uno que no es de los 12. En Marcos capítulo 10, bueno, aquí se trata de un cieguito. Marcos capítulo 10, versículo 46. Entonces vienen a Jericó, y saliendo él de Jericó y sus discípulos y una gran compañía, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Y oyendo que era Jesús, el Nazareno, comenzó a dar voces y a decir, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reñían que callase, mas él daba mayores voces, Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, parándose, mandó llamarle, y llaman al ciego, diciéndole, ten confianza, levántate, te llama. Entonces Jesús, echando su capa, se levantó y vino a Jesús, y respondiendo Jesús le dice, ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dice, Maestro, que cobre la vista. Y Jesús le dijo, ve, tu fe te ha salvado. Y luego que cobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Luego que cobró la vista, seguía a Jesús en el camino. Vaya, dice que cuando cobró la vista seguía a Jesús. Sí, seguir a Jesús es maravilloso. Seguir a Jesús. ¿Y cómo le seguiría? De mala gana o de buena gana. A ver, vamos a verlo acá en Evangelio de Lucas, capítulo 18. Lucas, yo creo que de buena gana, porque lo acababa de sanar. Sí. Lucas 18, en el versículo 42 y 43, y Jesús le dijo, ve, tu fe te ha hecho salvo, y luego vio y seguía glorificando a Dios. Entonces iba muy contento, glorificando a Dios, claro, le había dado la vista y todo el pueblo como le vio, dio a Dios alabanza. Aleluya. Bueno, pues vamos a ver también en Mateo capítulo 19, Mateo 19. Versículo 27. Entonces respondiendo Pedro le dijo, he aquí nosotros hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? Bueno, aquí está. Ahora sí que el premio para los apóstoles y para todos los que siguen a Jesús, al buen pastor, que es el que nos guía. Versículo 28, y Jesús les dijo, de cierto os digo que vosotros que me habéis seguido en la regeneración,
Cuando se sentará el Hijo del Hombre en el trono de su gloria, vosotros también os sentaréis sobre 12 tronos, los apóstoles, para juzgar a las 12 tribus de Israel. Esto es para los apóstoles. Y el verso 29 es para nosotros. Y cualquiera que dejare casas, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por mi nombre, palabras de nuestro Señor Jesucristo, recibirá 100 veces tanto y además heredará la vida eterna. Sí, qué bueno seguir al Señor Jesús, qué bueno seguirlo. Bueno, y también en Mateo capítulo 11. El Señor quiere que todos le sigamos, porque nos quiere llevar a la patria celestial. Mateo 11, 28. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Venid a mí todos. Él quiere que lo sigamos. Y si lo seguimos, vamos a ver hasta dónde nos va a llevar. En Apocalipsis, capítulo 7. Apocalipsis 7. Voy a leer desde el versículo 9. Después de estas cosas miré y aquí una gran compañía, la cual ninguno podía contar, de todas gentes y linajes y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y palmas en sus manos, y clamaban en alta voz diciendo: salvación a nuestro Dios que está sentado sobre el trono y al Cordero. Y todos los ángeles estaban alrededor del trono y de los ancianos y los 4 animales, y postráronse sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios, diciendo: amén, la bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y la honra y la potencia y la fortaleza sean a nuestro Dios para siempre jamás. Amén. Y respondió uno de los ancianos diciéndome: estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Y yo le dije: Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: estos son los que han venido de grande tribulación y han lavado sus ropas y las han blanqueado en la sangre del Cordero. Por esto están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo. Y el que está sentado en el trono tenderá su pabellón sobre ellos. No tendrán hambre, no tendrán más hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos, ni otro ningún calor. ¿Por qué? Porque el Cordero que está en medio del trono, es decir, Jesucristo, los pastoreará y los guiará a fuentes vivas de aguas, y Dios limpiará toda lágrima de los ojos de ellos. ¿Y cuántos dicen amén? ¿Y cuántos dicen aleluya? Esto es en cuanto al segundo guiador. Vamos a pasar ahora al tercer guiador, que es el Espíritu Santo. En el Evangelio de Juan, capítulo 16, Juan capítulo 16, el tercer guiador. Los 3 guiadores divinos de nuestro tema. Juan 16, versículo 12, palabras de nuestro Señor Jesucristo. Aún tengo muchas cosas que deciros, mas ahora no las podéis llevar. Pero cuando viniere aquel Espíritu de verdad, Él os guiará. Repito esta frase: Él os guiará a toda verdad, porque no hablará de sí mismo, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que han de venir. Cuando venga aquel Espíritu de verdad, es decir, el Espíritu Santo,
Repito el versículo 13, pero cuando viniera aquel Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará de sí mismo, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que han de venir. Sí, bueno, vamos a ver que desde el Antiguo Testamento ya estaba también profetizado acerca de que el Espíritu Santo vendría a guiarnos en este Salmo 143. Salmo 143. En el versículo 10. Salmo 143, 10. Dice, enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. Tu buen espíritu, pues es el Espíritu Santo. Enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. Sí, el Señor Jesús dijo, cuando venga el Espíritu Santo, Él los va a guiar a ustedes. Sí, no nos dejaría solos o abandonados. Dijo, enviaré el Espíritu Santo. A ver, vamos a verlo en el Evangelio de Juan, el capítulo 14. Juan capítulo 14. Y en el versículo 26, bueno, desde el 25, Juan 14, 25 y 26, estas cosas os he hablado estando con vosotros, mas el Consolador, el Espíritu Santo, al cual el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todas las cosas que os he dicho. Sí, un guiador, el Espíritu Santo. Sí, cuando se fue nuestro Señor Jesucristo al cielo, no nos dejó solos o abandonados. Él envió al Espíritu Santo para que nos guiara y ahora es el Espíritu Santo el que nos guía. Vamos a verlo en el libro de los Hechos, capítulo 8. Vamos a ver al tercer guiador en acción. Hechos, capítulo 8. El tercer guiador en acción. En el versículo, bueno, vamos a ver desde el versículo 26. Empero el ángel del Señor habló a Felipe diciendo, levántate y ve hacia el mediodía al camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue, y aquí un etíope, eunuco, gobernador de Candace, reina de los etíopes, el cual era puesto sobre todos sus tesoros y había venido a adorar a Jerusalén. Se volvía sentado en su carro y leyendo el profeta Isaías, y el Espíritu, es decir, el Espíritu Santo, dijo a Felipe, llégate y júntate a ese carro. Aquí está el Espíritu Santo guiando a Felipe, el tercer guiador. El Espíritu Santo guiando a Felipe, repito el versículo 29, y el Espíritu dijo a Felipe, llégate y júntate a este carro, bueno, que se acercara, y ya llegando, pues ya escuchó que aquel etíope estaba leyendo el libro del profeta Isaías. Bueno, pues ya hemos leído esta historia y la seguiremos leyendo. Léanla después en su casita. Ahorita vamos a pasar al capítulo 10 de aquí mismo, aquí a la vuelta de la hoja. Bueno, aquí es cuando el apóstol Pedro tiene una visión acerca de unos animales
que descienden en un lienzo del cielo, y una voz escucha que le dice: levántate, Pedro, mata y come. Y él dijo: no, Señor, es que yo nunca he comido cosas inmundas. Bueno, vamos a ver el versículo 17. Y estando Pedro dudando dentro de sí qué sería la visión que había visto, he aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio, que preguntando por la casa de Simón llegaron a la puerta, y llamando preguntaron si un Simón que tenía por sobrenombre Pedro posaba ahí. Y estando Pedro pensando en la visión, le dijo el Espíritu, es decir, el Espíritu Santo: he aquí 3 hombres te buscan. Levántate pues y desciende, y no dudes de ir con ellos, porque yo, es decir, el Espíritu Santo, los he enviado. Ahí está el Espíritu Santo en acción, guiando, en este caso, al apóstol Pedro. Y bueno, vamos a leer otra cita, después leando todo. Vamos a pasar al capítulo 13. Aquí mismo, versículo 13 de los Hechos, versículo 1. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y doctores: Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, y Lucio, y Cireneo, y Manajén, que había sido criado con Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrando pues estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra para la cual los he llamado. Aquí está el Espíritu Santo en acción, guiando, en este caso, a Bernabé y a Saulo, para enviarlos a evangelizar. Bueno, repito el versículo 2, ministrando pues al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra para la cual los he llamado. Bueno, vamos a pasar al capítulo 16. Estamos viendo al tercer guiador en acción, que está dirigiendo la obra de evangelización. Hechos capítulo 16, versículo 4 en adelante. Hechos 16, 4 en adelante. Y como pasaban por las ciudades, les daban que guardasen los decretos que habían sido determinados por los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén. Así que las iglesias eran confirmadas en fe y eran aumentadas en número cada día. Y pasando a Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Sí, les fue prohibido. Bueno, tal vez había peligro de persecución, entonces mejor irían como fueron después en otra ocasión. Bueno, eso fue en Asia, es decir, en Asia Menor. Versículo 7, y como vinieron a Misia, tentaron de ir a Bitinia, mas el Espíritu no les dejó, ahí tampoco. Hasta en otra ocasión ya podrían ir, pero por lo pronto los mandó a otro lugar, a Macedonia, porque era urgente que estuviese allá, porque había un hombre que necesitaba salvación. Bueno, vamos a ver último versículo en la carta del apóstol Pablo a los Romanos, capítulo 8. Romanos capítulo 8. Vamos a ver versículo 12 al 14, Romanos 8,
12 al 14, última cita. Así que hermanos, deudores somos no a la carne, para que vivamos conforme a la carne, porque si vivierais conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu mortificáis las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. Así que si nosotros somos guiados por el Espíritu Santo, pues es porque somos hijos de Dios. Porque los que no se dejan guiar por el Espíritu Santo, no son hijos de Dios. Seguramente que el Espíritu Santo nos guió hacia acá, ¿verdad, hermanos? Por eso estamos aquí. Bueno, pues entonces todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. Vamos a orar, puestos de pie, por favor. Gran Señor del universo, Rey de reyes, Dios de dioses, Señor de señores, Jehová de los ejércitos, Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias, bendito Señor, porque nos enseña tu santa palabra. Gracias, bendito Señor, porque nos guías por medio de tu Hijo amado y de tu Espíritu Santo. Gracias, Padre Celestial, porque el día de hoy nos has traído para acá, nos has guiado hacia acá. Gracias, bendito Señor. Guíanos siempre, Padre Celestial, porque todos los que se dejan guiar por tu Espíritu Santo son hijos de Dios y nosotros queremos ser tus hijos, Padre Celestial. Acéptanos y guíanos siempre, Señor, y llévanos hasta la patria celestial, Padre Santo. Te lo pedimos todo en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo, y por el amor de tu Espíritu Santo Consolador, y por tu grandeza, hermosura y majestad, bendito Dios, Jehová de los ejércitos, y a los tres amados, gloriosos y divinos, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, sea toda gloria, alabanza y adoración por todos los siglos y para siempre jamás. Amén. Bueno, hay una presentación o oración. ¿Cómo se llama la niñita?